Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio de la empresa Carol S.A. del libro de Noel Ramírez Padilla, octava edición, el cual, bueno, ya está resuelto en el libro. Sin embargo, pues nosotros lo que vamos a hacer es explicar, o lo que voy a pretender hacer es explicar cómo él llega al ejercicio y algunas cosas que a lo mejor no están muy claras, ¿no? Bueno, el ejercicio se encuentra en el libro y te presenta la siguiente información. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño para poder ver la información que está oculta, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar un poquito general del ejercicio, ya ustedes lo pueden leer, le dan una lectura al ejercicio, pausan el video, le dan lectura y ya después ven el video, ¿no? Bueno, lo que nos pide el ejercicio, como ustedes pueden ver, es generar una cédula de cobranza, una cédula de entradas de efectivo, una cédula de salidas de efectivo, un presupuesto de efectivo y fijar políticas, para lo cual nos genera 9 puntos. Entonces vamos a empezar a resolver el primer punto, ¿sale? Cédulas de cobranza, para lo cual yo coloqué aquí, ¿sí? Algunas cuestiones que me hacen falta o que voy a necesitar, voy a borrar aquí para que ustedes lo llenen o sepan de dónde funciona. Entonces, bueno, yo generalmente a veces coloco datos que considero importantes y que me pueden ayudar para no equivocarme en el ejercicio, como en este caso el presupuesto de ventas y más aquí abajo el presupuesto de compras. Entonces vamos a empezar. Lo primerito que tenemos que hacer es la cédula de cobranza. Para poder realizar la cédula de cobranza, en este caso solamente necesitamos para este ejercicio el punto 1, es decir, necesitamos el presupuesto de ventas y las políticas de cobranza. Como pueden ustedes observar, el ejercicio dice las ventas presupuestadas para 2009 son, ya no las da aquí, ¿sí? Y nos da las políticas, nos dice que de estas ventas el 80% son a crédito y el 20% son al contado. Y nos dice que de las ventas de a crédito, el 70% se cobran en ese mismo mes y el resto en el siguiente. Es decir, la empresa planea vender 100,000 en enero, pero solamente va a cobrar el 80%. Perdón, solamente va a cobrar al contado el 20% y el resto 80% lo va a vender a crédito. Una vez que otorgue crédito, el 70% de ese 80% se lo van a pagar en este mismo mes y el resto en el mes de febrero. Entonces ya tenemos algunas cuestiones, ¿no? Tenemos que el porcentaje de ventas de contado es el 20%, de ventas a crédito es el 80%, y de este 80%, las que se cobran en el mismo periodo son el 70%, ¿sí? Entonces, pasamos primero a determinar las ventas a crédito. Las ventas a crédito se determinan de la siguiente forma. Multiplicamos el presupuesto de ventas o las ventas presupuestadas por el porcentaje de ventas a crédito, que es el punto 80, ¿no? Los 80,000. Ventas presupuestadas, ¿no? Ok. Y después, y así lo repetimos para cada mes. Febrero por punto 80, marzo por punto 80, trimestre 2 por punto 80. Yo aquí voy a colocarle signos de pesos para fijar el porcentaje y ya nomás tener que arrastrar la fórmula, no tener que estarlo haciendo uno por uno. Ustedes ya lo harían uno por uno, ¿sí? Enseguida, ya que tenemos las ventas a crédito, ahora sí procedemos a determinar o hacer la cédula de cobranza como la hace el autor. Como ustedes ven, el autor coloca, ¿sí?, los periodos y coloca ventas a crédito cobradas en el mismo mes 70% y ventas a crédito cobradas siguiente mes 30%. ¿Cómo voy a obtener ese 70%? El 70% es muy sencillo de obtenerlo. Vamos a multiplicar la venta a crédito por el porcentaje de la venta que se va a cobrar en ese mismo mes, en este caso el 70%, F4. ¿Sí? Y le damos Enter. Y así lo repetiríamos para febrero. Febrero 96 por punto 70, F4. ¿Sí? Bueno, el F4 es para que ustedes ya en la tasa es para que puedan recorrer la fórmula y no lo estén haciendo uno por uno. Pero si no pueden, pues vayan ustedes multiplicando uno por uno, ¿no? Ahora, para las ventas a crédito me dice que se van a cobrar, o sea, el residuo o el saldo, es decir, lo que sobre de los 80 menos los 50, se va a cobrar en el siguiente mes. Y dice que aplica para los trimestres. Aquí está, miren, aquí dice, déjenme un poquito más para acá, aquí dice, miren. Lo mismo sucede para los trimestres, las cuentas por cobrar correspondientes, aquí este punto ahorita lo explicamos, ¿sale? Entonces, para obtener, bueno, significa que de los 80,000 que yo vendí a crédito en enero, voy a cobrar en febrero la diferencia entre lo que vendí y lo que cobré en enero, que serían los 24. Y así lo repito para marzo. 96 de febrero que vendí menos 67 que cobré, y así obtendría lo que vendría siendo el resultado del ejercicio.
Ahora el punto que les dije que íbamos a analizar al final. Aquí nos dice que las cuentas por cobrar correspondientes a diciembre del 2008 ascienden a 18,000, es decir, que en diciembre a mí me quedaron debiendo 18,000, los cuales voy a cobrar según la política. Y la política me dice que los cobro un mes después, entonces 18,000 que quedaron pendientes de cobrar en diciembre se cobrarían en enero y los colocaría aquí. Y serían los 18,000. Utilizamos la función autosuma y ya lo que hacemos es arrastrar la fórmula y ya, aquí tenemos nuestro primer inciso que es la cédula de cobranza. Así de sencillo sería el primer inciso que es la cédula de cobranza. Pasaríamos al segundo inciso B, que es la cédula de entradas de efectivo. Generalmente en esta versión del libro Noel Ramírez Padilla divide las entradas y las salidas de efectivo en normales y excepcionales. ¿Cómo sabemos cuándo va a ser una entrada normal y una salida normal y cuándo una salida excepcional y una entrada excepcional? Él dice que las entradas normales de efectivo son aquellas que provienen de la actividad o giro de la empresa o que se repiten continuamente. Y las salidas lo mismo, ¿sí? Son pagos que se hacen continuamente o que provienen de las actividades propias de la empresa. Entonces, generalmente la actividad más propia de una empresa es vender o brindar un servicio. Entonces, todo el dinero que ingresa por venta de mercancías, productos o por prestación del servicio se considerarán entradas normales. Cualquier otro ingreso que no sea parte de la actividad de la empresa se podrá considerar como una entrada excepcional. Lo mismo pasaría con los gastos o con las salidas de efectivo. Entonces, esta empresa no nos dice a qué se dedica, pero sabemos que la entrada normal o la entrada más recurrente de esta empresa van a ser las ventas. Por lo tanto, las ventas normales de esta empresa estarán representadas, las entradas normales de esta empresa estarán representadas por las ventas. Entonces, aquí yo ya puse, ¿sí?, entradas normales y luego puse ventas de contado. Para obtener las ventas de contado, vamos a multiplicar el presupuesto de ventas, los 100,000, por el porcentaje de ventas de contado, que es el 20%. Y repetimos la situación. Si no quieren estarlo haciendo, pues ya saben, hay que fijar simplemente la celda y ya podremos recorrer la fórmula. Ya que tenemos las ventas de contado, la siguiente sería el cobro a clientes, que proviene de las ventas. Entonces el cobro a clientes ya lo tenemos, le damos un igual y lo pasamos de la cédula de cobranza. Damos enter y recorremos. ¿Sí? Aquí ya tenía una fórmula, la voy a borrar, no sé por qué no se borró, la voy a borrar también, la voy a borrar, en la cual utilizaremos la función autosuma para sumar ambos. A este resultado le llamaremos total de entradas normales. Después colocaremos como un subtema entradas excepcionales. Entonces tenemos nosotros que identificar del ejercicio cuáles van a ser entradas excepcionales. Entonces tenemos que ir punto por punto. Recuerden que ustedes ya leyeron el ejercicio, por lo tanto yo me voy a ir un poquito más deprisa. En este caso el punto 2 representa salidas de efectivo, no me sirve. El punto 3 es una adquisición de maquinaria, solamente la compro, no estoy vendiendo yo maquinaria, por lo tanto no me sirve, es una salida. Pero en el punto 4 tenemos otros ingresos y tenemos otros gastos, por lo que otros ingresos es una entrada de efectivo, pero es excepcional, porque generalmente no proviene de las actividades normales de la empresa, por eso se llama otros ingresos. Entonces vamos a pasar los valores tal cual están, porque aquí me dice en efectivo. Entonces tenemos que otros ingresos de enero serían 1,000 y después serían 800 y 300, 800 y 3,000, 1,500, 3,000, 1,500, 3,000 y por último 1,000. ¿Sí? Ya los tendríamos aquí. Después la nómina es una salida de efectivo. Después tenemos, se pidió un préstamo. Generalmente las empresas, aunque muchas suelen pedir prestado, no se considera como una actividad de la empresa propia de pedir dinero prestado, sino que son fuentes de financiamiento. Por lo tanto, lo vamos a registrar como una entrada excepcional y vamos a poner crédito hipotecario, porque es un crédito, un préstamo hipotecario. Ustedes le pueden poner préstamo hipotecario por 50,000 que se otorgará en marzo, entonces lo registramos en marzo, 50,000 como una entrada de dinero. El punto 8 es pago de impuestos. Aquí lo podemos ver, perdón por la cuestión, no alejo mucho la imagen para que puedan ver bien los números, porque de por sí el video creo que no tiene muy buena calidad, entonces bueno, es por esa razón. Entonces el pago de impuestos es de 15,000, es una salida de dinero, no me sirve,
Y las aportaciones, dice, se planean nuevas aportaciones por 20,000 en el tercer trimestre, es una entrada de efectivo excepcional. Entonces, aportaciones, ¿en qué periodo? De 20,000 en el tercer trimestre. 20,000, entonces lo ponemos aquí. Ya que tenemos esto, sumamos todas las entradas excepcionales, recorremos fórmula, ¿sí? Así sumamos. Y al último, para obtener el total de entradas de efectivo, sumamos el total de las entradas normales más las entradas excepcionales. Y arrastramos. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿sí? Con esto que nosotros tenemos aquí, ya acabaríamos el inciso B. Ustedes pueden dividirlo entre entradas normales y excepcionales, o simplemente pueden ponerle entradas de efectivo y poner todos los datos y total de entradas de efectivo. En este caso no pasa nada, simplemente es la metodología que el autor utiliza en la 8ª edición. Pasaríamos al inciso C del ejercicio, que sería la cédula de salidas de efectivo. Para esta cédula necesitamos el presupuesto de compras que se encuentra en el punto 2, yo ya lo pasé aquí, ustedes lo pueden ver aquí. ¿Sí? Entonces ahora sería lo contrario a lo que hicimos en el inciso B. Ahora tenemos que identificar cuáles actividades generan salidas normales o que son propias de la empresa. Entonces la primerita de ellas sería el pago a proveedores, que se encuentra en el punto número 2. ¿Sí? Entonces lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Que este es el presupuesto de compras y me dice que yo ya tenía una compra de diciembre del 2008 de 20,000 que quedó pendiente de pagar. Y me dice que la política de pago a proveedores se paga a los proveedores durante el siguiente mes de la compra, lo mismo en el siguiente mes de la compra. Es decir, que lo que yo compro en enero lo pago en febrero, lo que yo compro en febrero lo pago en marzo y así me voy. Por lo tanto, estos 20,000 que yo compré en diciembre, pues los voy a pagar en enero del 2009. Y me dice que aplica lo mismo para los presupuestos, para los trimestres, perdón. Entonces, salidas normales, pago a proveedores, voy a colocar directamente los 20,000 que venían de diciembre, y paso los valores, ¿sí? 40,000 que ya me había dado el ejercicio, y así me voy, 30,000, 60,000, 22,000 y 250,000. Recuerden, lo de enero se paga en febrero, lo de febrero en marzo, lo de marzo en el trimestre 2, lo del trimestre 2 en el trimestre 3 y lo del trimestre 3 en el trimestre 4. Revisen que no se vaya a ver un error en los valores. Si tengo un error en los valores, pues ustedes sustituyan nada más los valores que son y el procedimiento correspondiente. Ahora vamos a pasar a la siguiente salida normal, que vendría siendo la nómina. Pagar a los trabajadores es algo muy cotidiano cada quincena de la empresa. Y en el punto 5, si se fijan, me estoy brincando del punto 2 al punto 5. Sin embargo, el punto 3 y el punto 4 también son salidas de efectivo, pero son excepcionales, por eso me las estoy brincando. Y en el punto 5 me dice que la nómina del 2009 se liquidará de la siguiente forma, entonces la pasamos tal cual. Colocamos nómina, y podemos ver que el primer pago de nómina es de 10,000, y luego tenemos 12,000, 12,000, luego tenemos 30,000, 32,000, y por último tendríamos el valor de 36,000. Ahí está. Después, la siguiente salida normal que se tiene es el impuesto sobre la renta. Cada mes la empresa tiene que pagar impuestos sobre la renta. Y aquí nos dice el ejercicio, aunque aquí no lo considera como una entrada normal porque dice que lo paga en marzo, pero recuerden que se paga cada mes. Entonces el impuesto sobre la renta será de 15,000 pagadero en marzo, es por eso, nada más, ¿sí? Entonces ISR o ICR, 15,000 pagadero en marzo. Si observan, aquí también ya tengo la fórmula preestablecida y creo que hay valores que no se borraron, entonces los voy a borrar para irlos llenando, perdón. Entonces vamos a aplicar la fórmula, autosuma, sumamos y ya lo tenemos, recorremos fórmula y ahí está. ¿Sí? Entonces ya tendríamos ahora. Las entradas excepcionales en este caso van a ser por adquisición de maquinaria o por otros gastos. Y como podemos ver en el punto 3 me dice que en febrero se compró maquinaria por 100,000. Se compró en febrero y me dice que se liquide en el mes correspondiente. Yo la pude haber comprado en febrero y a lo mejor liquidarla en otro mes. O en parcialidades. En este caso me dice que en el mismo mes que se compra se adquiere. Entonces le voy a poner yo en el de salidas de efectivo maquinaria y en febrero los 100,000. Son 100,000, los 100,000. Y me dice que en el segundo trimestre se adquirió otra con valor de 200,000 en el segundo trimestre. Entonces vamos a ponerle aquí, segundo trimestre. ¿Sí? Aquí se puede dar mucho la interpretación porque no me dice que la liquido. O sea, me dice que simplemente se adquirió.
pero el autor lo registra como si se hubiera pagado. Pero si me voy directamente a lo que dice el ejercicio, nomás dice se adquirió, no dice se pagó. Pero bueno, vamos a seguir la metodología del autor, 200,000 en el segundo trimestre, y con eso quedaría la maquinaria. Lo último que me faltaría registrar serían los otros gastos, que serían 500, 300 y 1000. ¿Va? Porque eso se pagan en ese mismo mes, 500, 300 y 1000. Y por último serían 1000, 2000 y 1000. 1000, 2000 y 1000. Hacemos lo mismo que hicimos con el de las entradas, sumamos las salidas excepcionales. Ya que sumamos las salidas excepcionales para obtener el total de salidas de efectivo, sumamos las salidas normales más las salidas excepcionales. Y arrastramos. ¿Sí? Y ya lo tenemos. Ahí ya tendríamos lo que vendría siendo el total de salidas de efectivo del ejercicio. Espero no se haya cometido ningún error. Si es así, el procedimiento es tal cual. Si cometí algún error, por ejemplo, que aquí puse 40 y eran 60, pues ya ustedes nomás lo corrigen, pero el procedimiento es correcto. Bueno, vamos a seguir. En este caso, ya que tenemos el inciso C, ya podemos pasar al inciso D. Para el inciso D siempre se podría decir que va a ser la fórmula para el presupuesto de efectivo. Efectivo inicial más entradas de efectivo igual a efectivo disponible menos salidas de efectivo igual a saldo antes del mínimo deseado menos saldo de efectivo mínimo igual a sobrante faltante. Si ustedes revisan otros autores, esta estructura puede cambiar, incluso los nombres pueden cambiar. Esto que yo agregué aquí es para explicar algo que en el libro no viene, pero esto hasta aquí es lo que trae el libro. Entonces vamos a empezar a llenarlo. El efectivo inicial se va a obtener del punto 9, porque es una política. El saldo mínimo de efectivo para mantener será de 5,000. Es decir, saldo de efectivo mínimo deseado para mantener será 5,000 y ese se va a repetir para cada periodo. Y después me dice que, será de 5,000, punto y coma. Al inicio había 5,000 en efectivo. Entonces ese al inicio será un efectivo inicial. Y lo que vamos a pasar ahora a hacer es simplemente pasar datos de lo que ya hicimos. En entradas de efectivo, le ponemos un más un igual, nos vamos a la cédula de entradas de efectivo al total y lo pasamos, tal cual como lo tenemos. ¿Sí? Y arrastramos. El efectivo disponible, aplicamos la fórmula, sumamos una autosuma, el efectivo inicial más las entradas de efectivo y obtenemos el efectivo disponible, recorremos. No se preocupen, recorran, aunque ahorita todavía estos valores no estén llenos. Menos el saldo de efectivo, menos las salidas de efectivo que tenemos aquí arriba, que ya los acabamos de determinar, los pasamos. Ahora aplicamos la fórmula siguiente, efectivo disponible menos salidas de efectivo. ¿Sí? Y arrastramos. Esto se repite, por eso lo arrastro, porque se repite. Salidas antes del mínimo deseado, menos efectivo mínimo deseado. Es decir, yo tengo 69, pero voy a dejar en la caja o voy a dejar en la cuenta de banco o en donde sea 5,000. Por lo tanto, lo que me sobra serían 64,500. En este caso así me faltarían 41,300. Si ustedes observan, el autor aquí tiene 5555, porque él establece que si el mínimo que desea tener es pues entonces le pone 5,000 aquí. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que realmente existan 5,000 aquí? Bueno, si la empresa tiene 64,500 pesos libres y no solicita ningún crédito, entonces para que aquí el efectivo inicial sea de 5,000, la empresa tiene que invertir estos 64,500. ¿Sí? Y así tendríamos lo siguiente: 5,000 que yo deseo mantener mínimo, más el sobrante, más lo que yo pida de crédito, menos el dinero que la empresa invierta. Por lo tanto, esto me va a dar un total de 5,000. Y eso sería el efectivo final, que pasaría como un efectivo inicial. Esto no lo maneja el autor, no lo dice el autor, esta parte de aquí no le explica. Él simplemente lo que hace es decir, como este es el saldo mínimo, lo paso, y hace sobreentender que pues si hay negativos debes de dinero primero prestado y si hay positivos debes de invertir. Pero pues aquí lo ponemos de esta forma, ¿no? Ahora, en el febrero, si ustedes observan, 36,300 es el dinero que me falta. Entonces yo tendría que solicitar de crédito esos 36,300. Y invertir, no tendría dinero para invertir. Por lo tanto, voy otra vez, por segunda vez, a partir de aquí voy a recorrer la fórmula. Tendría que aplicar la fórmula, lo que deseo tener mínimo más lo que el sobrante, que en este caso es negativo, más lo que pido de dinero prestado menos lo que invierto. Entonces esto me daría los 5,000. Y aquí se pasaría, ¿no? El saldo, el efectivo final de febrero se convierte en el inicial de marzo y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí no necesitamos pedir dinero prestado, vamos a invertir el sobrante,
Aquí necesitamos pedir los 27,000 prestados, no vamos a tener para invertir. Y aquí tendríamos para invertir los 156, pero, perdón, no, aquí no. Aquí vamos a borrar. Aquí no pediría dinero prestado y aquí tendría para invertir los 156. Y aquí, pues igual, no pediría dinero prestado y tendría que invertir los 156, ¿no? Y así me quedaría, ¿no? Así es como quedaría. Aquí hay un error, miren. Si ustedes observan, aquí yo puse el valor negativo. Recuerden, pónganle un negativo para que al tomar este valor se convierta en positivo. Y ahora sí les dé el valor tal cual como es. Una disculpa por ese error. Y así quedaría el presupuesto de efectivo. Hasta aquí como lo tiene el autor. ¿Va? Ahora, en el último punto, que serían las políticas de financiamiento de excedentes, yo voy a aplicar esta tablita para ver si puedo hacerles entender por qué es que el autor escribe esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, si ustedes observan, el efectivo mínimo que yo voy a dejar en enero van a ser los 5,000, mis sobrantes de 64,000. Por lo tanto, yo en este mes no necesitaría dinero prestado. Y yo podría invertir los 64, pero la política de financiamiento e inversión lo que dice es, ¿qué voy a hacer con este dinero? Y yo tengo esta proyección, entonces, a mí de nada me sirve invertir todos los 64,500 hoy, o en enero, si en febrero voy a necesitar 36,300. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, estos 36,300 los voy a compensar o voy a tratar de cubrirlos con el sobrante de los 64,000. Por lo tanto, ¿cuánto es la cantidad máxima que yo podría invertir? Pues solamente a los 64,500 le voy a sumar porque ya está negativo, lo que necesito. Por lo tanto, lo único que podría invertir serían los 28,200. Desinversiones ahorita no nos sirve, le pongo 0. Y por lo tanto, esto cubriría la primera parte de lo que dice el autor. El sobrante de 64,500 de enero servirá para cubrir el faltante de febrero, los 36,300. Y la diferencia, es decir, estos 28,200, que es de 28,200, deberá invertirse en CETES o en títulos. Por eso yo le puse aquí inversión. Entonces, ¿cómo me quedaría realmente? Si eso yo hiciera, ¿cómo me quedaría mi saldo final? Efectivo mínimo deseado, más sobrante o faltante, más lo que yo pida prestado, menos lo que yo invertí, porque ya no está en la empresa, más lo que yo desinvierta. Por lo tanto, el efectivo final sería de 41,300. O sea que aquí no, si yo aplicara esta política, aquí no serían 5,000, sino serían 41,300. Incluso si yo este valor lo pongo como valores, aquí lo pego, se van a dar cuenta que automáticamente el sobrante o faltante me da 0. Es decir, ya cubrí mi faltante. ¿Sí? Es por eso que dada esta situación el autor no menciona nada de febrero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tendría que tener otra vez 5,000, mi excedente, mi sobrante o faltante estaría cubierto, no tendría sobrante o faltante, ya lo expliqué, no pediría dinero prestado, no tendría para invertir y no tendría y sí tendría para desinvertir, pero no tendría caso ahorita desinvertir, ¿sale? Y ahora para marzo otra vez tendría los 5,000, me quedaría un sobrante de 84,600 y tendría la misma situación que en el mes pasado. Ahora necesito dinero en el trimestre 2. Aquí tendría dos opciones, o cubrirlo con el sobrante de marzo o utilizar el dinero que ya invertí, es decir, desinvertirlo para cubrir este sobrante. Como ustedes pueden ver, el autor dice que él cubre con el sobrante. Él dice sobrante, pero no podría ser un sobrante porque está invertido. Más bien sería que tú tendrías que desinvertir de estos 28,200, 27,100, ¿sale? Tendrías que desinvertir 27,100 para poder cubrir este dinero, es decir, lo tengo invertido aquí, lo saco porque lo voy a necesitar para cubrir el sobrante de 27,100 y así podría yo invertir los 84,600. Entonces, si yo aplico otra vez la fórmula, tendría saldo de efectivo mínimo más sobrante o faltante más lo que pida prestado menos lo que invierto más lo que desinvierto. Me quedarían 32,100 de efectivo final que me quedarían para el siguiente trimestre. Y aquí es donde, y si se fijan, es lo mismo que dice el autor, pero no lo explica, o sea, sí lo explica, pero lo dice muy sencillo. Lo mismo debe hacerse con el sobrante de marzo, ¿sí? Que ascenderá a 84,600, aquí está. El faltante del segundo trimestre de 27,100, que es este que tenemos aquí, deberá financiarse con el sobrante del primer trimestre. No es cierto, tendría que ser con lo que acabas de invertir tú. Yo lo considero de esa manera, pero pues no hay ningún problema. Entonces por eso yo decido que se tendría que desinvertir el dinero, ¿sí? Y por último me dice que los sobrantes del trimestre 3 y el trimestre 4 deberán ser invertidos, pues ya normal, ¿no? ¿Por qué en este caso dice eso? Es sencillo, porque volvemos a lo mismo.
cuando yo sustituya estos 33.200 aquí, se van a dar cuenta que me vuelve a dar 0. Por lo tanto, yo tendría un efectivo mínimo, perdón, se movió, en el trimestre 2 de 5,000, no tendría sobrante o faltante, no tendría que pedir prestado, no tendría inversión, no tendría desinversión. Por lo tanto, el saldo final serían los 5,000 que son estos. Y ya lo demás, pues al no haber valores, en este caso negativos, o faltantes de dinero, pues los pasaríamos tal cual, ¿sí? En este caso no pediríamos dinero prestado, invertiríamos el dinero, no desinvertiríamos, ya nomás voy a recorrer la fórmula se aplica igual, y ahí tendríamos el ejercicio resuelto, ¿no? Entonces ya en este caso, pues ya simplemente sería explicar esta situación, ¿no? Que el sobrante de enero va a servir para cubrir el faltante de febrero y el resto, los 28.200, van a servir para invertirse en bonos o CETES, que en marzo se va a tener un sobrante de 84.600, el cual se va a invertir todo, de lo cual se tendrá que desinvertir 27.100 de los 28.200 que se invirtieron en enero para cubrir el faltante del segundo trimestre. Y por último, en los trimestres 3 y 4, pues sus excedentes, sus sobrantes o faltantes, que aquí están, pues se van a invertir, ¿no? Para generar rendimientos. Y pues bueno, esto sería todo. Espero que les haya servido el ejercicio. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias.